tal, psicocientíficos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre el trastorno límite de la personalidad. Ustedes escogieron esta temática por medio de una encuesta en nuestras redes sociales. Muchas gracias por haber participado. Si tú quieres participar en dinámicas como estas, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales que aparecerán. El trastorno límite de la personalidad es un trastorno biopsicosocial, ya que comienza con la parte biológica y temperamental de una persona y se termina agravando por el entorno social. Este trastorno afecta la forma en cómo pensamos y cómo nos sentimos hacia nosotros y hacia los demás. Esto causa problemas para poder convivir con nuestra familia, amigos, conocidos, es decir, el entorno. Se presentan problemas de autoimagen, problemas para manejar las emociones y el comportamiento. Si quieres conocer sus síntomas, causas y tratamiento, no te puedes perder el video. Este trastorno se presenta un miedo intenso al abandono y no se tolera estar solo, pero los cambios frecuentes del estado de ánimo, la ira descontrolada y la impulsividad pueden alejar a los demás aunque no se quiera. Este trastorno parece ser más grave en la etapa adulta temprana y se va mejorando con la edad. Principales síntomas del trastorno límite de la personalidad. El miedo al abandono. Se tiene un miedo irracional o ilógico a estar solos e incluso se implementan medidas extremas para evitarlo. Cambios bruscos de la realidad y de la imagen. Se cambia de forma radical las metas y los valores y el cómo nos percibimos a nosotros mismos, es decir, nos podemos percibir como muy buenos e inmediatamente después como muy malos. Pérdida de contacto con la realidad. Se tienen pensamientos o ideas acerca de eventos que suceden, pero se distorsiona totalmente a la realidad. Esto tiene una relación con el estrés alto. Esto puede durar unos minutos o incluso horas. Pensamientos suicidas. Se presentan comportamientos e ideas suicidas o autolesiones. Esto generalmente ocasionado por el rechazo o por el miedo al abandono. Cambios de humor extremos. Esto dura de unas horas hasta varios días e incluye sentirse muy feliz y de forma brusca cambiar a sentirse avergonzado, enojado o frustrado. Enojo descontrolado. Se presenta un enojo intenso e inadecuado. También se pierde el temperamento con facilidad y se presenta un comportamiento sarcástico o violento. Estos síntomas pueden presentar afectaciones en la calidad de vida de las personas que lo sufren, ya que pueden perder su trabajo, no pueden tener una formación educativa adecuada, pueden desarrollar relaciones nocivas donde la violencia predomine o incluso tener problemas legales por ser impulsivos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Subimos contenido de psicología que te resultará muy interesante. Las causas no están bien definidas por la complejidad del trastorno, pero se puede asociar con una violencia y estrés en la infancia. Los pacientes con este trastorno informan que tuvieron infancias donde sufrieron maltrato o abuso sexual. Pacientes que cuando eran niños fueron separados de sus padres o crecieron en una familia violenta, donde era habitual los episodios de violencia física y emocional en su presencia. La genética. Diversos estudios indican que los trastornos de la personalidad se pueden heredar o se asocian con otros problemas de salud mental en la familia. Lesiones cerebrales. Se ha mostrado en investigaciones que el trastorno puede presentarse por una afectación en áreas específicas del cerebro encargadas de la regulación de las emociones, la impulsividad o la agresividad. Tratamiento. Se trata principalmente con terapia psicológica, pero si el profesional valora una situación crítica del trastorno puede requerir medicación o incluso hospitalización. La terapia psicológica se centra en el control de emociones, en cómo funciona la persona ante las situaciones, en la identificación de los sentimientos, en el control de la impulsividad e incremento de las habilidades sociales para mejorar las relaciones con el entorno. Los fármacos pueden incluir los antipsicóticos, antidepresivos o estabilizadores del estado de ánimo para ayudar a combatir los síntomas. Gracias por haberte quedado hasta el final del video. Es importante comentarte que si te sentiste identificado con los síntomas no tienes por qué desanimarte. Acude con un profesional y él te brindará el tratamiento adecuado. Muchas personas diagnosticadas con este trastorno mejoran con el tratamiento y pueden vivir de forma plena y con armonía. Es importante también comentarte que te suscribas, le des like y compartas nuestro video. Muchas gracias, psicocientíficos.